Funcionamiento y regulación del sistema Log Sensing, capítulo 3. Entonces acá ya podemos ver, ¿no?, cómo está internamente mi bomba. Tenemos acá al robot, ¿no?, que se me controla mi compensadora, mi presión máxima. Y la adicional, ¿no?, que será mi cerebro, ¿no? Mi cerebro, mi válvula LS, ¿no? Muy bien. Acá vemos una parte, las partes internas, ¿no?, de los dos. Por ejemplo, aquí, vamos a ver si... Aquí vemos los dos spools, ¿no? El spool compensador y el spool LS, ¿no? Mi resorte de alta presión y mi resorte de baja presión, que es el diferencial, ¿no?, de más o menos regulado a 14 bares. Y por aquí también va a llegarle una línea hidráulica, ¿no? Acá están los dos pistones, ¿no? Este es el pistón de control y este es el otro pistón que se asegura, ¿no? Apoya el resorte para poner la máxima, ¿no? Y el diámetro es más pequeño, ¿no? Este lo puede vencer fácilmente cuando le entra la presión. Vamos a ver cómo lo desarman. Vamos a ver. Ahí está explicando, ¿no? Vamos a ver un poquito. Acá está desarmando, ¿no? Vamos a ver. Está explicando ahí cómo es el... Y acá está el otro pistón, ¿no? Todas las bombas Redrock Series 31 son de dos pistones, ¿no? La serie 51 sí tiene un solo pistón. Esta es la gran ventaja de que tenga dos pistones, es que tiene muy buen equilibrio dinámico, que si tuviera un solo pistón. Ha habido problemas en la serie 51, ¿no? Entonces estas bombas son eternas, ¿no? Te van a durar bastante. Tienen buen equilibrio. Ahí está el pistón, es una pequeña área nada más, ¿no? Pistoncito que le va a llegar acá el aceite, indica, ¿no?, en esta pequeña área. Y aquí acá hay un tornillo, ¿no? Un tornillo que se prolonga hasta atrás, ¿no? Y puedes regular tú el caudal mínimo, ¿no? El caudal mínimo que quieres que llegue, ¿no? Que quieres que llegue mi sistema. Ahí está explicando la diferencia de áreas, ¿no? Mira, toda esta área va a luchar contra esta área, ¿no? Como si no estuviera, ¿no? Siempre va a ganarla cuando le entre el aceite por aquí. Aquí el plato está en máxima. Siempre el plato, en esta posición, el resorte empujando, siempre está en máxima, ¿no? Entonces acá, eh, el tornillo que está en el servo pistón, ¿no?, en el servo pistón, tú puedes regularlo para que el máximo eh, aumente. Si lo desregulas, este comienza a pivotar un poco más, aumenta el caudal, y si lo aprietas, pivotea menos y disminuye el caudal, ¿no? Pero cuando este servo pistón actúa, va a funcionar, ¿verdad? Y va a ponerlo en mínimo, ¿no? En el caso de un calado, ¿no?, o en stand-by, ¿no? Lo va a elevar a todo este pistón y lo va a hacerlo pivotar, ¿no? Y este resorte va a caer y va a bajar. ¿Qué tanto baje? Depende del tope que tenga abajo, ¿no? Si tú quieres que el caudal mínimo no sea el de fábrica, que sea un poco más, siempre con tu caudalímetro, lo aprietas, ¿no? Lo aprietas y el caudal mínimo va a ser un poco más, ¿no? Pero lo ideal es no tocar esto, ¿no? No tocarlo. ¿Por qué? Porque no queremos que el caudal sea tan elevado en mínimo. Porque de todas maneras, ese caudal que está que no llega a ser cero, ¿no? Tiene que fugar por un lado, tiene que fugar por un lado. Entonces siempre me genera un poco de calor, de calor. Y el caudal mínimo que tú regules está mal regulado, está con un caudal de repente elevado, mi bomba en stand-by me va a generar calor, ¿no? Entonces ese es el problema. Siempre el caudal mínimo está en 1 litro, 1.5 litros, solamente para que lubrique más internamente los block cylinder, ¿no? Todas esas partes. O sea, acá como puedes ver, cuando el pistón actúa, a máxima, con stand-by siempre lo va a poner, va a pivotar y esto va a hacer caer. Y lo va a bajar, poner a caudal mínimo. Entonces, este tornillo que estaba acá abajo va a ser para el caudal mínimo y el que está al lado del control, al lado del pistón, va a ser para regular el caudal máximo. Esto sí recomiendo que regules, aumentar o disminuir el caudal, pero el de acá no. El de acá no metas la mano porque el caudal mínimo viene de fábrica y puede que lo desregule, ¿no?
puede que le quites caudal, ¿no? Que lo pongas en cero, ahí sería algo fatal si lo pones en caudal cero, porque no lubricaría nada, ¿no? Y tu bomba se malograría. O puede que le des mucho caudal, ¿no? En mínimo. Y me va a generar mmm, pérdida de calor innecesaria, ¿no? No es que le afecte mucho, pero va a ser una pérdida de calor innecesaria que va a estar en tu bomba. Ese caudal mínimo, a la final es fuga por aquí. En el próximo capítulo veremos el circuito hidráulico del sistema lock sensing y cómo es la variación de la carga y cómo varía el diferencial LS.